Un afectuoso saludo a quienes se empiezan a conectar a esta hora a las redes sociales del diario La Nación, a quienes nos ven a través de los diferentes cableoperadores en los municipios del departamento del Huila. Un saludo muy especial. Tengo el gusto de saludar a Monseñor Froilán Casas, es el obispo de la diócesis de Neiva. Monseñor, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, muy amable Jesús Antonio, con usted, con mucho cariño en estos estudios para compartir lo que a usted le parezca en estos momentos en Colombia y en el Huila. Gracias, Monseñor. Lo hemos invitado porque está cobrando fuerza una preocupación de los huilenses por el deterioro en que han caído varios templos, varias iglesias en el departamento del Huila. ¿Qué está pasando con los templos, Monseñor? Sí, efectivamente, Jesús Antonio, aquí tengo un inventario que lo hemos denominado Proyecto Caracterización del Patrimonio Cultural Religioso del Huila. Y en esta joya de informativa he constatado cómo templos tan hermosos como, por ejemplo, la Capilla de Francisco de Asís de Iquira, tiene una torre preciosa de estilo eslavo, estilo cebolla, muy descuidada, y tiene por otra parte, no ha sido declarado patrimonio cultural. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, en el Agrado, Capilla de Taperas, ordenanza 07 del 92, patrimonio cultural. La iglesia parroquial de Aipe, ordenanza 07 del 92. Efectivamente, allí se le hizo un mantenimiento en gobiernos anteriores. Yo llevo ya casi 9 años aquí y ya estaba restaurada, estando allí de párroco el padre Luis Mirillán Díaz. Tenemos una joya preciosa desde el punto de vista histórico, más que arquitectónico, histórico, y es el templo doctrinero, capilla doctrinera de Otaz, Campo Alegre, ordenanza 07 del 92. Hemos hablado tanto en lo que yo llevo acá con los anteriores gobernadores y en fin, y de los alcaldes de Campo Alegre, y no hemos logrado atender y hacer un centro cultural, religioso, atractivo turístico, ¿no? Porque se habla del turismo en el Huila, pero creo que el componente religioso es un elemento muy importante en la atracción a los foráneos para que visiten, porque realmente hay joyas arquitectónicas desde el punto de vista del patrimonio religioso. Tenemos, por ejemplo, la parroquia de Elías, ordenanza 07 del 92, Catedral de San Miguel Arcángel, ordenanza 07 del 92 en Garzón, Iglesia de la Jagua, Garzón, ordenanza 07 del 92, y así por el estilo, templos como el Rosario Garzón, Nazaret Garzón, Nuestra Señora del Carmen Garzón con su respectiva ordenanza, otro San Antonio de Padua en Gigante, de estilo colonial, tiene ordenanza 07 del 92. Yo pienso que aquí en el Huila se elevaron a ordenanza por la Asamblea Departamental algunos templos como patrimonio histórico y cultural del departamento. Obviamente el Estado debe intervenir para su mantenimiento, pero ahora tenemos la dificultad que el Estado, que siempre ha sido paquidérmico, lento para ejecutar las cosas, y como a veces esto no da votos, o a veces hay esa ignorancia de los gobernantes de turno, no valoran la riqueza arquitectónica y entonces no le dan importancia para hacer estos mantenimientos. Y a veces las comunidades a nivel de la pastoral, de la vida diocesana, de la vida religiosa, se sienten impedidas porque como son patrimonio cultural hay una serie de normas técnicas que deben cumplirse y entonces ni lo uno ni lo otro, ni lo hace la comunidad y no lo hace el departamento o el municipio con apoyos. Por otra parte, hay que gestionar, para eso está el Ministerio de Cultura y para eso está el 1% del impuesto que se le hace a la telefonía móvil, y de ese 1% el 0,5 es para deporte y el 0,5 patrimonio cultural. Hay que ejecutar, hacer proyectos en los diferentes municipios, proyectos de factibilidad, y luego a través del patrimonio cultural del departamento, Secretaría de Cultura y gestión del gobernador de turno, gestión ante el Ministerio de Cultura, y se adquieren los recursos y se ejecutan. Pero me parece que o hay desconocimiento, o hay ignorancia, o no hay interés por hacer esto que es tan importante para la cultura del departamento del Huila. Claro, Monseñor, muy seguramente algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué la Iglesia Católica no se mete la mano al bolsillo
e invierte en sus propias iglesias. ¿Qué le responde a esos que puedan estar pensando así? Ya no tenemos, mire, para construir un templo Jesús Antonio nos toca hacer empanadas, hacer especies de bonos. La iglesia no tiene un patrimonio y lo de la iglesia no es de la iglesia, realmente es patrimonio cultural. Yo, por ejemplo, no soy el dueño de la diócesis de Neiva, yo administro lo que es realmente un patrimonio común. Esos conceptos que la iglesia tiene plata es un error garrafal, eso demuestra una enorme ignorancia. Al fin y al cabo, ahora se hizo el mantenimiento de la Catedral de Neiva, que quedó hermosa. Hay que agradecerle al señor gobernador anterior, el doctor Carlos Julio González Villa, secretaria de Cultura, en fin, logramos el mantenimiento externo. Vean cómo quedó de bello ese templo. ¿Y ese templo qué es? Una muestra de la cultura de Neiva. Y un turista que viene a Neiva ve la catedral. Mire, Jesús Antonio, vean, por ejemplo, cuando el problema que hubo el año pasado o antepasado, que se incendió una de las espigas del gran monumento, emblema cultural de París y de Francia, sí, Nuestra Señora de París, y que hizo el presidente actual, Emmanuel Macron. Él se hizo presente allí y de una vez el gobierno que aportaba, porque es patrimonio cultural. Pero aquí en Colombia no sé qué nos pasa, creemos que lo del templo es allá de los curas y entonces, y usted, señor ciudadano y cristiano católico que paga impuestos, pues es de los impuestos que pagamos los que trabajamos. De manera que es una obligación del Estado. Miren, México, un país tan laico que ha sido, ahora ya no es tan laico como antes, y cómo mantiene los templos, pero aquí en Colombia no se pueden tocar. No, eso es muy grave. Yo quiero aquí desde este escenario comentar cómo cuando yo llegué a Neiva se hicieron restauración de los templos del Caguán, que era un templo doctrinero, se hizo restauración del templo de aquí de colonial en Neiva, gracias a la administración del doctor Pedro Hernán Suárez Trujillo, que él puso su aporte como municipio, porque eso es patrimonio cultural, y en ese sentido no hay ningún peculado, se está aplicando a algo que es patrimonio cultural del departamento del Huila. Monseñor, y en este caso, frente a estas iglesias que están deterioradas, ¿qué ha faltado? ¿Qué dice el gobernador actual, Luis Enrique Duzán? ¿Usted ya ha tenido la oportunidad de contarle esta situación? Sí, le comenté algo en hace como unos 20 días, un mes. Le dije, señor gobernador, yo quiero hablar con usted porque quiero comentar el tema del patrimonio cultural religioso del departamento del Huila, concretamente malo de la diócesis de Neiva, y ojalá que nos sentáramos con el secretario de Cultura para hablar el tema, máxime que estamos en este momento en el famoso conclusión del plan de desarrollo para el cuatrienio, y no ha sido posible. Yo ya no vuelvo a llamar más a la gobernación, que me den cita, por favor, si no cita para atender al obispo de la Iglesia Católica, pues entonces yo no asisto, y el tema que quiero conversar con el señor gobernador es el tema patrimonio cultural. Yo sé que el señor gobernador es un hombre muy instruido, un ingeniero de los Andes, un hombre valioso, pero en ese aspecto estoy muy molesto porque no me ha dado la cita para hablar de este tema, concretar lo pertinente, no sé, o no se valoran las cosas, y yo ya no llamo más a la gobernación. Ya llevo 3 semanas en esa tónica y nada, yo no sé por qué el señor gobernador no nos ha permitido comentar el tema. No demerito a la persona del señor gobernador, que es un excelente ingeniero, un gran administrador, un gran señor, pero qué pena, me siento muy molesto que no nos ha permitido poder conversar el tema, y que la agenda de él es muy copada, pues la mía también es muy copada. Entonces, de manera que yo creo que nos falta un poquito de valorar las cosas para sentarnos y hablar con cariño sobre este tema que es patrimonio y que es bienestar para el departamento del Huila. De todas estas iglesias de las que usted ha tenido la oportunidad de ver, ¿cuál está en mayor deterioro y requiere una intervención urgente, monseñor? Mire, aquí como es la diócesis de Neiva, Palermo, esa es una joya, ese templo de tipo colonial en piedra. Estuvimos luchando con el señor alcalde de la época, el doctor Orlando Pimentel, y él puso todo el medio, porque la primera etapa, Jesús Antonio, la tiene que hacer el municipio. Pero tiene que, obviamente, con todas las normas legales que existen. Y cuando ya presente el proyecto de restauración, con las normas técnicas que exige el patrimonio cultural, entonces se tramita a través de la gobernación para el Ministerio de Cultura y se puede ejecutar eso. Pero no, llega el otro alcalde, y nada. Y vamos a seguir en Palermo, y los palermunos no se dan cuenta de la riqueza que tienen y sigue deteriorándose. Y así por el estilo. Villavieja, si Villavieja fue la segunda ciudad de Neiva fundada, se fundó en Otaz y después no funcionó, se fundó en Villavieja, y allí está el templo colonial hermoso, está la capilla doctrinera de Santa Bárbara,
se hizo alguna restauración hace no sé cuánto, 20 años, qué sé yo, y ahí se mantiene, de manera que hay urgencias, y yo no sé por qué los huilenses no valoramos el patrimonio cultural. Yo soy de paso, al fin y al cabo, mañana no seré obispo, me trasladan, me muero, qué sé yo, pero yo estoy defendiendo algo que es patrimonio cultural y que pertenece al patrimonio cristiano católico y a la cultura cristiana católica del departamento del Huila. Monseñor, justamente, ¿a qué atribuye eso? Que mientras en otras ciudades del país o del mundo se valoran las joyas religiosas, arquitectónicas, ¿por qué aquí en el Huila está pasando esto? Yo pienso, hay varias causas, me parece. Una es ignorancia. Yo no sé, hay gente que no tiene cultura, así tengan títulos de pregrado y no sé si tengan de pronto maestría, doctorado, muy pocos. Bueno, y entonces no conocen la riqueza del patrimonio cultural. Segundo, con una actitud politiquera, como eso no da votos, entre comillas, y la gente no tiene esa capacidad para discernir, no tiene ese sentido crítico para decir, hombre, es que esto es patrimonio, eso es nuestro. Por ejemplo, Villavieja decir, ese es nuestro templo, tenemos que mostrarlo, que además de llegar al desierto de la Tatacoa, visiten esa joya arquitectónica que fue centro doctrinero. Se fundó en 1550, imagínense toda la tradición hispánica, la tradición amerindia, todos los contextos históricos, y eso no se valora. Entonces me parece que en ese sentido ha sido un descuido, ignorancia, o a veces pensar que eso nos da votos, o no sé, voluntad de poder. Cuando uno quiere se hacen las cosas, porque para eso los colombianos pagamos una cascada de impuestos. Hay que aprovechar los impuestos que pagamos la gente que trabajamos de sol a sol para que todos esos recursos que se reciben se optimicen, se prioricen, y sí, es verdad que hay cosas muy importantes y se quiere más importantes que esto, es verdad, la salud, la educación, de acuerdo, sí, pero los templos también son patrimonio atractivo cultural para propios y extraños. Dice usted, monseñor, que no va a insistir más en llamar al gobernador, en pedirle una cita al gobernador para que lo atienda. Sí, yo me cansé de llamar, insistí, le dije a mi secretaria, llame y no, que no pueda, no, yo no estoy, pues dejemos así, porque ¿qué hacemos? Ese patrimonio cultural, espero que el señor gobernador me permita sentarnos, conversar. Yo lo valoro como persona y es un gran señor, sí, pero en ese aspecto me siento molesto porque no ha habido ese espacio para poder conversar con él. Monseñor, le propongo otro tema ya para el cierre de esta entrevista, y gracias a todos los televidentes, a quienes están viéndonos a esta hora en las redes sociales, que están dejándonos sus comentarios. Gracias por hacerlo, la opinión de ustedes es muy importante. Monseñor, le pregunto por un tema muy polémico, de mucha controversia por estos días. El aborto. Hay ya una posibilidad de que la Corte Constitucional apruebe la despenalización del aborto durante el primer trimestre de gestación. ¿Usted qué opina de todo Yo creo lo que está pasando? Se ha ido ganando en favor del aborto hasta tal punto. Primero por 3 causas, ahora se quiere ampliar ya incluso que más de 3 meses, que 6 meses, y la Corte Constitucional, como es la máxima entidad dentro del sistema democrático, sobre ellos ¿quién está? La Corte Celestial. Pues ellos legislarán y se cumplirá desde el punto de vista normativo. Pero permítame que yo como cristiano católico, como cristiano opine sobre el tema. También los cristianos somos ciudadanos, también tenemos derecho a dar nuestra posición, nuestra lectura. Nosotros los cristianos católicos condenamos el aborto directo. Nunca puede ser un acto humano, es un acto inhumano y va contra la naturaleza y es un pecado grave. También a los señores de la Corte Constitucional también serán juzgados por Dios. La ley humana, pues ellos son la máxima autoridad humana. Sí, pero también morirán y tendrán que darle cuenta a Dios. Y yo como ministro del Señor les digo, es un pecado grave. Y todas las muertes que acarrean una legislación tan laxa y tan amplia, ¿en qué pararán? Y todo esto, que el derecho de la madre a tener, el niño no es de la madre es un nido para que allí crezca. Las células germinales per se, intrínsecamente, son fecundas y cuando se une el óvulo y el espermatozoide van creciendo en mitosis a formar el cigoto, el embrión y luego el nacimiento del bebé. De manera que habría que buscar mecanismos para defender la vida, mecanismos para la adopción. Si una madre no puede atender con dignidad al niño o a la niña, pues hombre, que adopten. Y hay muchas familias que quieren adoptar bajo unas normas claras de respeto, de dignidad a la persona humana. ¿Qué sentimientos le despertó, monseñor Froilán, ese caso reciente en Popayán de una mujer que abortó a los 7 meses de gestación?
mucho dolor y como cristiano me duele y como pastor de la iglesia que le dé cuenta a Dios. Eso es muy grave. Quienes se prestan para eso. Sí, aquí no pasa nada y aquí está legalizado el aborto, ¿de acuerdo? Sí, pero permítanos nosotros los pastores de la iglesia opinar y decir, porque ahora nos quieren callar, nos tratan de trogloditas, que somos de la época bizantina, que somos del medioevo. Síganos insultando porque la gente nos insulta, pero no vamos a callarnos. A Cristo no se calló, Cristo murió, lo mataron y Él resucitó, pero nosotros como pastores creo que a veces hemos sido muy tibios, incluso hay políticos más audaces en esto, y yo les digo a los parlamentarios cristianos católicos que no se presten para esto. Yo les digo a los señores magistrados, si son cristianos católicos de la Corte Constitucional, que es pecado grave, el aborto es pecado mortal grave, y que quien muere en pecado grave no se salva. Allá no lo van a salvar ninguna norma ni cortes, sino es el juicio de Dios. Y yo hablo como ministro de Dios, no meramente como un ciudadano. Pues Monseñor Froilán Casas Ortiz, obispo de la diócesis de Neiva, usted sabe, Monseñor, que siempre es un gusto tenerlo aquí en las redes sociales del Diario La Nación, en los cableoperadores municipales. Gracias, Monseñor. Con mucho gusto de su Antonio, un abrazo y siempre para poder dar alguna palabra de orientación a las comunidades. Gracias, Monseñor.